Buenas tardes. Bueno, en el Ateneo de hoy vamos a hablar sobre los estudios recién publicados del beta bloqueantes en el postinfarto y después el metaanálisis sobre un subgrupo de estos 12 estudios. Así que vamos a empezar. El primero y la pregunta central para iniciar la charla del Ateneo sería si los beta bloqueantes siguen siendo necesarios en el infarto en los pacientes con la fracción de eyección mayor a 40% y sin insuficiencia cardíaca clínica, visto que la evidencia histórica tiene gran beneficio, pero es previo a la angioplastia coronaria y las terapias modernas que usamos actualmente. El escenario actual, como dije, es una reperfusión casi universal, el uso de estatinas de alta intensidad y una antiagregación dual, que nos plantea la controversia de dos estudios recién publicados, que es el Reboot y el Betamidine Block, que tienen resultados discordantes sobre el mismo tema y un metaanálisis posterior con una posible señal de beneficio entre la fracción de eyección de 40 a 49%. Empezando como un repaso breve de los estudios más importantes y de cómo los beta bloqueantes pasaron de ser contraindicados a una parte del tratamiento de la fracción de eyección reducida. Tenemos los estudios publicados en 96 del carvedilol, donde cambia el paradigma y empieza a hablar sobre beneficios dosis dependiente de los beta bloqueantes y después, posteriormente, varios otros estudios con diferentes beta bloqueantes que mostraron disminución de la mortalidad, como es el CIBIS, el MERIT-HF y el Copernicus, que muestra el beneficio de los beta bloqueantes aún en la insuficiencia cardíaca avanzada. Y el COMET, que compara el carvedilol, un beta bloqueante ya conocido, que en ese momento ya tenía la evidencia de que era beneficioso, versus el metoprolol tartato, y que el metoprolol parece no tener evidencia en la insuficiencia cardíaca a comparación del metoprolol succinato. Después, dentro de esos estudios más anteriores, tenemos el Capricorn, un estudio publicado en 2001, donde hablamos de pacientes, 1959 pacientes con un infarto en los últimos 21 días y una fracción de eyección menor a 40%, con un tratamiento estándar en este momento que hablamos de 2001, ¿no? Ahí tenemos utilización del carvedilol versus placebo en un seguimiento de 1.3 años y que esto fue suficiente para mostrar las diferencias en el beneficio en la mortalidad, con una reducción de riesgo de 23% del endpoint primario, que era mortalidad total. Acá podemos ver cómo en el grupo placebo muestra el riesgo absoluto de esa población, ya que con 15, había un 15% de mortalidad en un seguimiento de 1.3 años. Con eso estamos hablando de estudios pre-angioplastia, pre-estatinas de alta intensidad, donde, como abordé recientemente, la población tenía mayor riesgo y daba mayor espacio para el beneficio de los beta bloqueantes. Ahora, después de esto, llega un estudio conocido por nosotros en 2024, se produce Reduce AMI, donde viene a investigar si este beneficio sigue siendo evidente ya en una área más contemporánea con angioplastia, estatinas, medicación doble antiagregante en pacientes con una fracción de eyección ahora mayor al 50%. Ahí se incluyen 5.000 pacientes con un infarto tipo 1, con o sin supradesnivel, y el tratamiento contemporáneo, y se va a randomizar en tratamiento con beta bloqueantes, que en ese caso podía ser metoprolol, succinato o bisoprolol, y el tratamiento usual sin beta bloqueantes. El seguimiento fue de 3.5 años y el endpoint primario, compuesto por mortalidad por cualquier causa o nuevo infarto, no mostró ser significativo. Y el endpoint secundario, que era los endpoint primarios de manera aislados, tampoco mostraron significancia. Y esto empieza a salir la duda en nuestra cabeza, ¿no? Hay una altísima tasa de revascularización actualmente. Los pacientes están con estatinas y el beneficio comprobado, los IECASARA-2, hace con que el riesgo residual de esa población ya sea menor. Y con eso, además, es un ensayo abierto con bastante crossover, hubo 18% de discontinuación en los beta bloqueantes y 14% en el grupo placebo terminaron recibiendo beta bloqueantes, que hace con que se diluya un poco el efecto. Y de ahí se pregunta y se plantea la necesidad de los estudios que vamos a hablar hoy, que el primero de ellos es el Reboot, publicados en agosto de este año y expuestos en la ESC de este año, en el Congreso de la ESC de este año, que vamos a abordar exactamente eso, el paciente postinfarto con una fracción de eyección mayor al 40% y el uso de los beta bloqueantes. El primer estudio que vamos a hablar, el Reboot, fue hecho en 109 centros de España e Italia. Es un ensayo pragmático, que significa que tenemos bastante correlación con la vida diaria
y con una adjudicación de eventos por un comité que hace con que sea abierto, pero con asignación de eventos por un comité ciego. La randomizaron los pacientes en 1 a 1 con betabloqueantes, que en este caso fue predominio bisoprolol, versus no betabloqueantes, y un seguimiento mediano de 3,5 años. Los análisis fueron hechos con el principio de intención a tratar, con un modelo de Cox, y fue predefinido en el estudio 12 subgrupos, de los cuales van a interesarnos, como probablemente ya sepan, el subgrupo FADE de 40 a 49%, ligeramente reducida. Y además, como en este estudio hubo bastante crossover entre los grupos, un beta bloqueante se suspendieron entre 15 a 20% y el control recibió beta bloqueantes de 12 a 14%, se realizó un análisis per protocolo exploratorio para ver el impacto de esos crossover que vamos a hablar en un ratito. El estudio fue bastante grande, con 8.500 pacientes randomizados 1 a 1 a beta bloqueantes, no beta bloqueantes. Los criterios de inclusión eran infarto reciente, que podían ser con supra o sin supra, un tratamiento invasivo, que podía ser una angioplastia coronaria o algún tipo de equivalente, la fracción de eyección mayor a 40% en la ecografía índice durante la internación, y el alta hospitalaria en los primeros 3 días, en los primeros días, con una mediana de randomización al 3,8 días del evento. Los criterios de exclusión eran pacientes que tenían insuficiencia cardíaca clínica con shock o shock cardiogénico durante la internación, bloqueos AVEs o bradicardia sintomática, hipotensión o, como dijimos, fracción de eyección menor a 40%, porque son subgrupos que sabemos que se benefician de los beta bloqueantes. Acá tenemos la tabla 1, que voy a destacar un par de resultados. Tenemos la edad promedio de los pacientes de 61 años. Después, la fracción de eyección menor a 50, sabiendo que el criterio de inclusión era mayor a 40, tenemos ahí en ese rango de 40 a 49%, un 12% de los pacientes en el grupo beta bloqueantes, generando un 87% de esos pacientes con una fracción de eyección mayor al 50%. Después, dentro de los factores de riesgo más importantes, tenemos la hipertensión arterial y la dislipemia en 50% más o menos de ambos grupos. Y además, un infarto previo de 9, casi 10% en ambos grupos, bastante simétricos. Dentro de los infartos teníamos supra o no supra, bastante compensado, entre 51 y 49%, y con una intervención percutánea de 93% pacientes fueron sometidos a la angioplastia, y 5% de los pacientes no recibieron ningún tipo de revascularización en ese estudio. Después, el tratamiento médico óptimo, como dijimos, en la área contemporánea tenemos 98% de adherencia en las estatinas, un bloqueante P2 y 2 y 12 y estatinas. Y dentro de los beta bloqueantes utilizados tenemos de varios tipos, con una franca predominancia de la utilización del bisoprolol, ¿sí? Empezando con los outcomes primarios, en ese grupo, en ese estudio tenemos una combinación de muerte por cualquier causa, reinfarto, hospitalización por insuficiencia cardíaca, y el outcome secundario de los componentes individuales del primario asociado a muerte por causa cardíaca, taquicardia o fibrilación ventricular y paro reanimado. Y dentro del outcome de seguridad sería el bloqueo ventricular avanzado o ACV. Hablando de los resultados principales de este estudio, en el outcome primario, que les recuerdo es muerte por cualquier causa, reinfarto, hospitalización por insuficiencia cardíaca, tenemos que no fue significativo. Ahí podemos ver las curvas bastante pegadas, con un evento primario ocurriendo en 7,9% de los pacientes de beta bloqueantes y 8,3% en los pacientes controles. Y un hazard ratio de 1 con un intervalo de 0,89 a 1,22 y una P no significativa. Ahí podemos ver que se disminuye a la mitad del seguimiento alrededor de los 2 años del seguimiento de los pacientes. Dentro de los compuestos individuales tenemos de su derecha a la izquierda muerte por cualquier causa, reinfarto y hospitalización por insuficiencia cardíaca, todos con las curvas bastante pegadas y no significativos en ninguno de los resultados. Y eso habla que no hay diferencias significativas en ningún componente y parece ser un ensayo neutro para el tratamiento médico óptimo en postinfarto en una población con una FEI de mayor a 40%. Acá está la tabla 2, donde podemos evaluar todos los outcomes que no fueron significativos, tanto el compuesto primario como el de individualizado.
Y dentro de los subgrupos que habían sido preespecificados, y que dijimos edad, sexo, país, tipo de infarto, me interesa más hablar sobre este subgrupo de la fracción de eyección, donde acá lo voy a ampliar un poquito. Tenemos la división del subgrupo de mayor o igual a 50% de FEI y de los pacientes con menores de 50% de FEI, que acá incluimos siempre pacientes con más de 40, entonces tenemos el rango de 40-49% de FEI. Acá en ese subgrupo se incluyen 979 pacientes, ¿sí? Y vemos acá ampliado abajo en los recuadros verdes cómo fue el resultado de esos dos subgrupos. En el grupo de fracción de eyección mayor al 50%, vemos que no hay un beneficio con un hazard ratio de 1,09 en un intervalo de confianza que pasa con bastante el 1. Ya en el grupo FEI de 40-49% tenemos un hazard ratio de 0,79 con intervalo de confianza que toca el 1, pero que hay un gran intervalo y muestra un señal de beneficio claramente exploratoria del uso de beta bloqueantes en esa fracción de eyección. Y acá cito textual la discusión hecho por los autores del trabajo, que en el ensayo actual entre los pacientes con fracción de eyección ligeramente reducida, se produjeron menos eventos en el grupo beta bloqueantes que en el grupo sin beta bloqueantes. Sin embargo, el número de pacientes en el subgrupo, menos de 1000, limita la interpretabilidad y el análisis agrupado puede proporcionar una visión más amplia. Bueno, esto entonces, hablando de las limitaciones del estudio, tenemos limitaciones metodológicas, que es un diseño abierto, que tiene posibles sesgos de conducta, pero a la adjudicación de eventos a ciegas puede disminuir esos sesgos. Dentro del crossover tenemos un crossover no despreciable, como dije, 15-20% en el grupo beta bloqueantes y 12-14% en el grupo placebo, que se realizó un análisis per protocol concominante donde lo que hacen es evaluar como si los pacientes donde solamente recibieron el tratamiento que les correspondía, y ese análisis fue concordante con el análisis por intención a tratar, o sea, con un resultado neutro, que da un poco más de poder a ese resultado, pareciendo que probablemente, aún sin el crossover, el resultado sería similar. Dentro de la población y los eventos, tenemos que la tasa de eventos fue menor a la anticipada o esperable del trabajo y no llegando a alcanzar una tasa de resultados del endpoint primario como el trabajo le gustaría. Y eso probablemente tiene que ver con la optimización del tratamiento, porque los trabajos previos estamos en la era preestatinas, preangioplastia, y probablemente los pacientes actualmente tengan un mejor resultado. El predominio de la fracción de eyección mayor al 50%, como dijimos, 87% de los pacientes estaban en ese subgrupo, hace con que sea un subgrupo de riesgo basal menor y tenga menos eventos para el resultado. Y después, la elección del fármaco, que era de criterio médico. Está bien, hay una mayor proporción del bisoprolol, pero las dosis serían de acuerdo al criterio médico, que también está bueno porque hay una práctica real y con una heterogeneidad que es lo real que pasa con nuestros pacientes. Dentro de la conclusión, entonces, el trabajo concluye que el reboot en la era contemporánea, el infarto con fracción de eyección preservada, los beta bloqueantes no parecen tener beneficio global y presenta una fuerte posibilidad y una señal en la fracción de eyección entre 40 y 49%, que debería confirmarse con estudios futuros. Ya lo vamos a ver en la metaanálisis. Después hablamos de otro estudio publicado al día siguiente en la ESC del Betami-Dunn-Block, que vamos a hablar ahora sobre sus resultados. Fue un estudio bastante parecido que incluye pacientes con infarto con una fracción de eyección mayor al 40%, pero en este caso es un estudio de Escandinavia. El estudio originalmente eran dos paralelos que terminaron analizándose en conjunto del endpoint común, ya que los pacientes fueron randomizados en la era pandémica y tuvieron dificultad para alcanzar el inesperado. Así que el Betami es de Noruega y tiene 35 centros, y el Dunn-Block es de Dinamarca con 15 centros. El estudio también fue pragmático, con adjudicación de eventos a ciegas, abierto, y la randomización fue 1-1 con beta bloqueantes también. Fue analizado de la misma manera, con principio de intención a tratar, con el modelo de Cox, y también hubo subgrupos predefinidos, que también nos interesa el subgrupo 40-49%.
Además, se realizó un análisis de sensibilidad con per protocol para la tasa de crossover, pero este estudio, a diferencia del previo, la tasa de crossover fue bastante menor. Solo hubo un 5% de los pacientes de placebo que recibieron beta bloqueantes. La población de ese estudio es un poco más chica, 5.500 pacientes, que incluyen más o menos la mitad de cada uno de los estudios. El criterio de inclusión, como pueden ver, es bastante parecido al previo. Tenemos infarto reciente, con o sin supra, tratamientos contemporáneos, una fracción de eyección mayor a 40%, otra vez documentado en el ecocardiograma índice internación por infarto, y la estabilidad clínica al alta. También eran criterios de inclusión la insuficiencia cardíaca clínica, el shock cardiogénico, el bloqueo AB, la hipotensión y la contraindicación de otra causa para beta bloqueantes. Y como dijimos, una fracción de eyección menor a 40% también eran criterios de exclusión. Dentro de la tabla 1 de este estudio, también voy a remarcar cosas parecidas al previo, como la edad, que también tenemos bastante parecido, 63, 62 años. Dentro de los países tenemos bastante homogenizado entre los dos, 48 y 51%. Los factores de riesgo tenemos el hipertensión en 40%, acordándonos que en el anterior era el 50 51%, y la dislipemia con 28%, que en el previo también era cercano al 50%. Después, el infarto previo, 10%, en el otro también 9,7%. Y la fracción de eyección entre 40 y 49, que en este caso era 16%, y en estudio previo dijimos 12%. Acá manejamos 84% de pacientes con la fracción de eyección conservada. Después, sobre el tratamiento, se realizaron tratamiento percutáneo en 92% de los pacientes, no revascularizados 6% de pacientes, bastante similar al previo. Y del tratamiento médico óptimo, también bastante adherente, de 90 a 97% de utilización de aspirina, bloqueantes del P2Y2 y estatinas. Dentro de la utilización de beta bloqueantes, acá tenemos un predominio del metoprolol, a diferencia del estudio previo, que era con bisoprolol, un poco 2% de pacientes con bisoprolol y otros beta bloqueantes mucho menor cantidad. Dentro del outcome, acá vale la pena frenar un poquito y ver cómo el combinado de ese estudio es bastante más amplio. Acá incluye el combinado del estudio previo de muerte por causa, infarto y hospitalización, pero además se agrega revascularización coronaria no planificada, ACVs y arritmias ventriculares malignas. Del outcome secundario tenemos los componentes individuales del primario y la seguridad es bastante parecida, un bloqueo AB y ACVs. Acá los resultados principales tenemos, volviéndonos a acordar, es parecido al previo, pero con 3 agregados, revascularización, ACV y arritmias ventriculares, que el resultado fue positivo, con los eventos primarios de beta bloqueantes en 14,2% y el control 16%. Acá el hazard ratio nos dio de 0,85 con intervalo de confianza entre 0,75 y 0,98 y una P significativa. Y similar al previo, podemos ver que al año 4 tenemos una disminución del seguimiento de casi 50% de pacientes. Acá los resultados principales, lo vuelvo a marcar, el compuesto primario que fue positivo y un secundario individualizado, todos no significativos. Y acá los subgrupos, como vinimos hablando, ya estaban preestablecidos. También me interesa enfocar en el mismo subgrupo de la fracción de eyección de los pacientes. Acá lo aumentamos y tenemos que la fracción de eyección entre 40 y 49% están en un N de 852 pacientes. Y otra vez vamos a analizar los resultados de estos dos subgrupos por separado. En la fracción de eyección mayor al 50% tenemos un hazard ratio de 0,93, con intervalo que va de 0,85 a 1,1, buscando y mostrando un ensayo, que es un ensayo neutro, ya que los pacientes en este caso también podemos hablar de pacientes de bajo riesgo y tenemos un bajo margen de beneficio. En la fracción de eyección entre 40 y 49% tenemos un hazard ratio de 0,82 y un intervalo que va de 0,65 a 1,02, que mostramos una tendencia favorable. Parece que no tenemos un N suficiente para mostrar beneficio en ese subgrupo, pero también hablamos de un subgrupo de mayor riesgo, con efecto clínico capaz más evidente.
Acá también cito textual la discusión publicada por los autores en ese estudio, que mostramos que en el subgrupo preespecificado de pacientes con fracción de eyección de 40 a 49, el cociente de riesgos instantáneos para el resultado favoreció el tratamiento con beta bloqueantes. Sin embargo, el ensayo no tuvo la potencia estadística necesaria para ese subgrupo y el intervalo de confianza incluyó el 1. Por el contrario, en los pacientes con la fracción mayor al 50% superior, los conscientes de riesgos instantáneos fueron 0,93, indicando que no existe un beneficio claro. Dentro de las limitaciones de este estudio en particular, tenemos que también es un ensayo abierto, igual que el otro. El endpoint primario es bastante más amplio y por eso capaz llegamos a una significativa estadística en el compuesto, pero no pudimos en los compuestos duros por separado. Y eso puede afectar nuestra interpretación clínica de este trabajo. La exposición era heterogénea, pero con bastante más homogeneidad que el estudio previo. Acá 97% recibieron metoprolol, también la dosis a criterio clínico y la validación del estudio porque fue un estudio realizado en países escandinavos que tienen una población diferente a la nuestra y es difícil la validación en nuestro contexto. Dentro de los subgrupos, con 40 y 49%, otra vez no fue potente el estudio suficiente para un resultado significativo, pero un resultado subjetivo y exploratorio de este. Dentro de las conclusiones tenemos que es un paciente con infarto reciente y una fracción de eyección mayor a 40, la terapia contemporánea, que incluye angioplastia, estatinas y ECAS, con el uso de beta bloqueantes redujo significativamente el endpoint primario, pero no se observaron diferencias de manera aislada y que el subgrupo 40-49 puede tener una tendencia favorable. Y por último, el estudio concluye que el uso de beta bloqueantes debería ser en pacientes con infarto de manera seleccionados y que probablemente el beneficio sea mayor en el subgrupo levemente reducida. Acá tenemos una tabla que realicé con las comparaciones de diferencias de los diferentes estudios. Por un lado, Reboot y el Betami Downblock, donde vemos que en el primer estudio tenemos un crossover bastante más alto, ¿no? De 15 a 20 en el grupo beta bloqueantes y de 12 a 14 en el grupo placebo. Y bastante menos en el Betami Downblock, donde fue menor a 5%, con un resultado bastante más limpio en ese estudio. El número de pacientes de 8.400 en el Reboot, con bastante menor en el Betami de 5.500, y el endpoint primario del Reboot que fue reducido, con muerte, reinfarto y hospitalizaciones nada más, y el Betami incluye, además de estos, revascularización no planificada, ACV y arritmias malignas. La fracción de eyección, que vemos que las proporciones son bastante parecidas, mayor a 50% tenemos 87 y 84% de los pacientes, y la fracción de eyección ligeramente reducida de 12 a 16. El fármaco utilizado en el Reboot fue bisoprolol predominantemente y el Betami metoprolol. Las tasas de eventos de Reboot fue bastante más bajas y menor al anticipado por los autores, y el Betami fue más alta a expensas de un endpoint más amplio. Los resultados, como dijimos previamente, en el Reboot fue neutro y en el Betami fue positivo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿esas diferencias son suficientes para explicar el resultado discordante entre los dos estudios? Después, después charlamos sobre esas preguntas, sigo con el metaanálisis del subgrupo de 40 a 49% a evaluar. ¿Realmente ese beneficio exploratorio mostrado en los dos estudios es real? Y acá, en el diseño de esa metaanálisis, se realizó una revisión sistemática de enero de 2020 hasta junio de 2025, que como se darán cuenta, los dos estudios previos fueron publicados en agosto, y realizó el metaanálisis de datos individuales con los 4 ensayos clínicos, que acá dijimos 4 porque ese metaanálisis considera el Betami Downblock como estudios separados, pero que fueron publicados conjuntos. Acá se incluyen esa cantidad de pacientes, que es solamente la proporción de 40 a 49 de los 4 estudios, Reboot, Betami, Downblock, y un cuarto estudio que no llegamos a charlar, que es el Capital. El N total fue de 1.800 pacientes y una mediana de seguimiento de 3,5 años, y vemos que entre
percentil es la palabra, perdón. Entre el percentil 25 y 75% tenemos que el seguimiento fue ahí entre 2,3 y 4,5. Dentro del análisis estadístico se utilizó el modelo de Cox y la heterogeneidad se probó con la P entre interacción, tratamiento y ensayo y interacción, tratamiento, país, se mostró que el resultado fue bastante homogéneo entre ambos, tanto entre los cuatro triers como en los diferentes países. Y en el análisis con la Q de Cohan y al cuadrado tenemos una variabilidad de 0%, o sea que los pacientes eran sin heterogeneidad en ambos estudios. Acá el flowchart del estudio, donde vemos que fueron evaluados varios estudios y terminamos con el trier, el capital como el trier previamente publicado y los tres triers que terminaron siendo analizados antes de su publicación. Acá me pareció interesante esta tabla, ya que podemos comparar los diferentes criterios de inclusión en diferentes trials. Y acá tenemos como criterio de inclusión en común un infarto reciente, la FEI mayor al 40, la randomización entre 7 a 14 días del infarto, dependiendo del ensayo, que podemos ver ahí que en el reboot y en el downblock tenemos menos de 14 días y edad mayor a 18 años y la revascularización que podía ser por percutánea, trombolisis o manejo invasivo, dependiendo del estudio. Dentro del criterio de exclusión, que fueron bastante incomunes, tenemos la evidencia clínica de insuficiencia cardíaca, o sea, infartos con Kirip-Kimball mayor o igual a 2 fueron excluidos de ese estudio, condición que indicara el uso de beta bloqueantes por otra causa que no sea el infarto, contraindicación clara de uso de beta bloqueantes como el asma o un bloqueo AB, y la imposibilidad de seguimiento o la no consentimiento del paciente. Y como criterio de exclusión específica de cada trier tenemos que Reboot excluye pacientes con valvulopatías severas o que estén participando en otros triers, el Betamid Block excluye embarazadas o de riesgo de embarazo y el Capital excluye pacientes con el uso de CDI. Acá en la tabla 1 podemos ver que los pacientes tienen una edad promedio de 63-62 años con un factor de riesgo de 41% para tabaquismo, 47-48% para hipertensión y 38-39% para dislipemias. Después, el infarto con supra fue el 68% de los casos y la fracción de eyección, como dijimos, todos están entre 40 y 49 con un predominio, con una mediana de 45. El tratamiento médico óptimo, bastante difundido, 97-98% de los pacientes están con aspirina, P2 y bloqueadores de P2 y 12 y estatinas, y se realizó la intervención percutánea en 95% de los casos. Acá, otra vez, solo para remarcar, diferenciado por Trier, vemos que tenemos valores parecidos y van a notar la diferencia entre el estudio Capital, que es el último, que acá tenemos fartos con supra solamente y todos los pacientes estaban placebo versus carvedilol. En los outcomes tenemos que los outcomes eran heterogéneos entre diferentes estudios y que todos incluyeron mortalidad en reinfarto, pero algunos además añade, como en el caso del Betamid Block que ya hablamos, la ACV, revascularización o algún tipo de criterio de seguridad. Y eso justifica la utilidad del metaanálisis por datos individuales, ya que podremos homogeneizar esos diferentes outcomes y llegar al outcome del metaanálisis combinado de muerte por cualquier causa, reinfarto y hospitalizaciones con el outcome secundario de los componentes individualizados asociados a una muerte cardiovascular solamente en los estudios que sí la incluían y la revascularización coronaria no planificada y un criterio exploratorio de eventos arrítmicos. Acá mostramos el outcome primario de muerte, reinfarto, insuficiencia cardíaca, donde vemos el claro beneficio de las curvas del uso de beta bloqueantes y no beta bloqueantes. Acá con una reducción significativa, el uso de beta bloqueantes 11% y del control 14%, y el Harsel de 0,75 con intervalo de 0,58 a 0,97 y una P significativa. Dentro de los outcomes secundarios, acá destrinchados, el primario, tenemos muerte total, reinfarto, internación por insuficiencia cardíaca, todos no significativos y con los intervalos de confianza que pueden ver ahí. Acá parece que la consistencia de lo que venimos viendo en los ensayos previos, el Betami y el Reboot, parecen reales, pero la dirección del efecto va hacia el positivo y acá no tenemos una potencia significativa para los resultados de manera aislada.
Acá vemos los resultados otra vez y tenemos que el endpoint primario fue significativo. Después, los endpoints secundarios, o sea, los análisis individualizados del endpoint primario no fueron significativos, pero una tendencia favorable, no significativa probablemente por el N del paciente. Después, dentro de las causas cardiovasculares, que recuerdo, no todos los estudios incluían las mismas, tenemos una señal fuerte, pero con un bajo N, porque, como dije previamente, no todos los estudios incluían ese outcome. Entonces, el beneficio se concentró en el outcome primario compuesto y los componentes aislados no llegaron a ese beneficio significativo. Y la pregunta ¿es el poder estadístico que no fue suficiente para demostrar el evento de manera individual? Acá remarco el análisis por subgrupo de este metaanálisis, donde mostraron un beneficio a los pacientes menores de 75 años y la fracción de eyección, que los vuelvo a acordar, todos estaban entre 40 y 49%. Dentro de las limitaciones del metaanálisis tenemos que fue un número limitado de ensayos, solamente incluyeron 4 estudios. La población era pequeña, 1.800 pacientes, y por eso la pregunta de que si faltó poder al trabajo para encontrar diferencias en los eventos de manera individual. La otra, el tratamiento no fue estandarizado, como dijimos, los fármacos no eran iguales en los diferentes trabajos, pero y la dosis también era de criterio médico. Y la pregunta ¿sería la eficacia diferente con un análisis más homogenizado? No se planteó tampoco un ajuste por multiplicidad de los resultados secundarios, ya entonces eso podría hablar de mayores riesgos de falsos positivos en los outcomes secundarios. Los resultados informaron se basa en las intención a tratar y como dijimos, no fue menor, por ejemplo en el estudio Reboot, el crossover entre diferentes grupos. Y además, no se dispuso de evaluaciones de la fracción de eyección en seguimiento y todos los pacientes fueron randomizados de acuerdo al eco índice, que sabemos que en el evento agudo probablemente tenemos una fracción de eyección diferente a lo que quedará el paciente en su seguimiento. Y los ensayos Reboot y Betamidine Block, que es mayor parte de la muestra, fueron pragmáticos y la categorización de la fracción de eyección se basó en lo que informa el centro tratante. Y podríamos haber clasificado de manera errónea algún tipo de paciente, ya que la FEI era tan justita y estamos hablando entre 40 y 50%. Después, como conclusión, tenemos que pareciera por ese metaanálisis que los beta bloqueantes en el infarto con una fracción de eyección levemente reducida muestran una reducción significativa de la incidencia de resultado compuesto primario consistentes, como vimos sobre la heterogeneidad en los diferentes ensayos y los diferentes países. Acá muestro cómo estamos con las guías actualmente, acordándonos que la guía de la AJA, la primera mostrada, fue publicada en 2025, este año, pero previo a la publicación de los 2 ensayos que hablamos, que plantea como indicación 1A la utilización de beta bloqueantes en pacientes con síndrome coronario agudo para plantea sin hablar de la fracción de eyección y para disminuir los reinfartos y las arritmias ventriculares. La guía de la ESC, un poco más antigua, de 2023, plantea como 1A el uso de beta bloqueantes en pacientes con fracción de eyección menor al 40%, pero 2A cuando miramos solamente el infarto independiente de la fracción de eyección. Y acá las preguntas que nos queda. ¿Qué hacemos ahora con los beta bloqueantes en el posinfarto? Con esa nueva evidencia, ¿estaríamos frente a un posible cambio de las recomendaciones de la guía? ¿Deberíamos restringir la indicación de los beta bloqueantes en el posinfarto solamente a los pacientes que tenían FEI menor al 50%? Muchas gracias. Muy bien, Anita, ¿eh? Repas a la metodología repasaste. Todos juntos. Mm. Bienvenido a la metodología. Ya vamos a hablar de la metodología. Lo van a contestar los residentes. Pues hay varias cosas. Pero primero el tema. El beta bloqueante, posinfarto y los resultados. No sé quién quiere. Te felicito, la verdad, muy completo. Un tema complejo y apasionante. Eh, a mí me parece, yo lo pienso el tema bastante similar a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y sabemos que hay un grupo de fármacos que se, digamos, aplican para bajar eventos en pacientes con fe reducida, menos de 40. Esos mismos fármacos entre 40 y 50 tienen beneficio, la mayoría, aunque la magnitud del efecto es menor, y más de 50 no. Y acá me parece que es lo mismo, ¿eh? Menos de 40 ya lo sabíamos, eh, el resultado del metaanálisis es positivo, aunque con una magnitud del efecto menor.
a todo lo que ya sabíamos en menos de 40, y no está el metaanálisis en más de 50, pero me parece que casi que no hay que hacerlo. Una pregunta que yo me hago, si es útil clínicamente seguir hablando de FEI reducida, preservada, levemente reducida, y no lo debiéramos dicotomizar. Una cosa que dijeron en el europeo de esto, ¿por qué las discrepancias en los dos estudios? Es que en el estudio positivo, en el estudio escandinavo, eran más tabaquistas los pacientes y tenían más factores de riesgo, por lo tanto tuvieron más eventos y además era un punto final combinado. Entonces, como la población era globalmente más riesgo, quizás el beta bloqueante tuvo un poco más de posibilidad de bajar los eventos. Ana, te felicito, la verdad que muy linda presentación y muy bien dada. Yo me hago una pregunta para discutir. ¿Son discrepantes o sea, son discrepantes los dos, los distintos estudios? O sea, uno mira un estudio y mira la conclusión. Y uno dice es positivo, el otro dice es negativo. Y está bien, la respuesta desde el punto de vista estadístico, matemático, uno tiene que decir sí. Desde el punto de vista clínico, o sea, nos están dando un mensaje contradictorio para el cual necesitamos un tercer estudio para definir de qué lado estamos. Y yo te diría que la respuesta para mí es no. O sea, que para mí los dos estudios me están diciendo un poco lo mismo. Entonces, si vos agarrás el metaanálisis, y el metaanálisis es papel pintado, porque dice que tiene cuatro estudios de los cuales dos están publicados juntos, el cuarto que es muy chiquito y el tercero que tiene una metodología diferente, que es un estudio abierto. Entonces, no creo que nos esté cambiando mucho la cosa. ¿Qué es lo que creo que nos está diciendo esto? En pacientes, hoy, en la recorrida, hace un ratito, Gonza, teníamos un paciente que el eco le da 42% de fracción de eyección. Está a 95% de frecuencia cardíaca. Entonces la pregunta es, ¿le ponemos betabloqueantes? Y yo digo, escúchame, si le hubiese dado 39, ¿me harías esta pregunta? Porque le da 42. ¿No se los vamos a poner? Pongámosle betabloqueante. Y entonces yo creo que si el tipo está más cerca de 40, está taquicárdico, no tenemos efectos adversos, pongámosle beta bloqueante. El tipo está en 55, está a 60 por minuto, no creo que le vayamos a cambiar mucho la cosa. Y creo que en última instancia, cuando miramos todos los estudios nos están diciendo eso. O sea, el español es un estudio abierto, el otro estudio metodológicamente tiene más validez interna porque está randomizado, el metaanálisis no nos dice mucho por lo que ya dije, entonces creo que es eso. Si tiene un poco de deterioro de la función ventricular, probablemente se beneficie si la frecuencia cardíaca le da y no tengamos problemas. Yo creo que el resultado de esos estudios hablan algo que ya sabíamos y hablamos con el doctor Belciti otro día, que los ligeramente reducidos se tratan como reducidos y nada más. Bueno, coincido en que la presentación fue excelente. No es fácil presentar tres estudios así, uno seguido detrás del otro y mantener la atención. Me parece que fue muy buena tu presentación y tu Gracias. análisis. Yo la verdad que el metaanálisis sabía que existía, pero no lo había visto. Sí había visto los otros dos estudios. Y a mí la sensación que me da es parecida a la de Nacho. O sea, yo creo que los dos estudios están diciendo lo mismo. Claramente las poblaciones son bastante parecidas, lo que es muy diferente es el punto final. Yo creo que el estudio danés utiliza un punto final mucho más amplio, lo cual debilita mucho esa diferencia significativa que encuentran. O sea que si uno va a las cosas más duras, me parece que los estudios están diciendo lo mismo. Con respecto a clínicamente qué uno haría, y también coincido con Aníbal, bueno, debajo de 40 damos beta-bloqueantes, por arriba de 50 parece que no damos beta-bloqueantes, y en el medio depende cómo es el paciente. Una cosa es si tuvo infarto Q, si tuvo Q, no Q, si tiene resuelto un vaso pero quedan lesiones en los otros vasos, si el paciente es hipertenso o no es hipertenso, si es viejo o joven, uno puede ir, digamos, maniobrar con la situación clínica del enfermo
y no va a haber una dificultad mayor, digamos así. El metaanálisis para mí no agrega mucho, la verdad, a la visión previa que yo tenía, y me parece que esto viene con un poco a cerrar la discusión, ¿no? Ya que se viene hace muchos años, viene a cerrar la discusión de los beta bloqueantes después del infarto. Un estudio dio y el otro no dio. El estudio que no dio, la pregunta que uno se hace es, ¿hubo tal baja tasa de eventos que aumentó la probabilidad de un falso negativo? Y la respuesta a eso es no. Yo hice el cálculo, ellos partieron de una tasa de eventos de falsos negativos del 20%, perdón, del 15%, potencia del 85%, y si uno analiza con todo lo que encontraron, no cambió mucho la potencia del estudio. Bajó del 85 al 80. Por lo tanto, es un verdadero negativo. Ahora bien, si hubieran incrementado el número mucho más, con esa tasa de eventos, hubiera seguido siendo negativo. Así que evidentemente en esa población el resultado es negativo porque la intervención es negativa en enfermos de menos del 50. Hablemos de eso por lo menos. Entonces, mi pregunta, Ana, tu presentación estuvo para mí excelente. Gracias. Eh, Creo que, ¿por qué dio positivo el otro? Ahora bien, uno puede decir porque el evento es combinado. Sin embargo, si uno toma los eventos duros, ahí hay diferencias entre una población y la otra, y en el otro evento que agregaron no hay diferencia. Por lo tanto, eso para mí no justifica. Entonces, mi pregunta, Ana, es, ¿cómo interpretás que el resultado fue positivo? ¿Cómo interpretás, partiendo de la idea que en principio son negativos los betabloqueantes, que este ha dado positivo? Tampoco la fracción de eyección menor en ese subgrupo de 40-49 son diferentes. Yo, yo la verdad que yo creo que tienen que ver con ese, el outcome primario que tiene más eventos, tiene más, está agregado con más cosas y que el resultado es positivo, pero débilmente positivo y que estamos más tirando hacia que en los Es beta más, bloqueantes en la fracción de eyección conservada no es positivo. yo creo que el hecho de haberle agregado más cosas no agrega nada, porque lo que le agregaron fue igual en los dos grupos. Yo lo que creo que es producto de la casualidad. Así de simple, de la chance, de chance. No, y hay otra cosa, es, Y termino, Nacho. O sea que me quedo con que el resultado por encima de 40, en principio, es negativo. Del 50, por arriba de 40 es negativo, globalmente. Ahora, podemos decir que, mira, entre 40 y 50 hay un análisis de subgrupo que va para el otro lado. Pero en principio, a la luz de estos resultados, uno es negativo y el otro es falsamente positivo. también uno podría decir que el danés tiene una proporción de entre 40 y 49 mayor que el otro. No, es un poco mayor. Y la otra es que no tiene entrecruzamiento. Alcanza ese pequeño, es muy bueno tu consideración, es muy poquito la variación. Pero no, a eso le sumamos que no tiene entrecruzamiento. Entonces, si había una diferencia pequeña, si la hubiese, y encima tengo un poco más de porcentaje de tipos entre 40 y 49, y encima no tengo entrecruzamiento, tengo más capacidad de ver esa diferencia, cosa que se va diluyendo. Digo, intentando explicarlo. Yo creo que como hablamos es un resultado probablemente negativo y que como suma de varias pequeñas cosas o capaz la casualidad terminamos teniendo un resultado débilmente positivo, si así podemos decir. Hay una pregunta más para contestar acá en el auditorio y es lo que vos decís de las guías, ¿no? Porque las guías americanas que son de este año, previo a todo esto, ponen como una recomendación 1A darle beta bloqueantes en forma rutinaria, ¿sí? Es decir, independientemente de la fracción de eyección. Y bueno, nada, ¿cuál es nuestra opinión? Arriba de 50 uno podría no darlos, por debajo de 40 definitivamente. Y yo creo que en la población entre 40 y 49, ahí yo estoy tentado a darles, sobre todo si es un infarto con elevación del ST, donde por ahí hay un delta mayor al 5% entre un estudio y otro. Eh,
quizás no es suficiente con un ecocardiograma índice y por ahí te gustaría ver uno a los 7 días o al mes o más adelante. Yo me quedo con de entre 40 y 49, estoy más a favor, sobre todo si es un infarto con elevación del ST. Yo creo, Aníbal, también que eso fue un punto que me llamó la atención mientras revisaba los estudios, que todos los pacientes fueron clasificados en el ecocardio índice durante la internación y la mediana de internación de esos pacientes, que acordanos, todos tenían un Kimball A, eran de 3 o 4 días y sabemos que el atontamiento miocárdico termina mejorando posteriormente y alejándonos del evento. Así que por eso también puse como limitación una posible fracción de eyección diferente a la que realmente estaba siendo randomizado esos pacientes. Bueno, muy bien. Hay varias cosas metodológicas que vos dijiste. Poné la tabla que pusiste así. Yo le voy a preguntar a los residentes cosas simples, voy a preguntar. ¿Qué No, cosa? ¿La de comparación? la que pusiste los dos trabajos, esos reboot, eso no sé cuánto, Ya voy. ese que pusiste ahí. El riesgo de la población, ¿dónde lo miran ustedes? En el placebo. Vamos todavía. Muy bien, perfecto. Intención de tratar versus por protocolo, diferente. Que intenciona tratar, digamos, los resultados se analizan según a qué grupo habían sido asignados los pacientes al inicio, más allá de si hubo crossover, discontinuaron el tratamiento o lo que sea, y por protocolo digamos, al paciente se lo asigna al grupo según el tratamiento que realmente recibió, más allá de a dónde había sido asignado inicialmente. ¿Dónde tratar? ¿Está bien? Sí. Perfecto. ¿El tamaño muestral se hace para qué? ¿Para qué se hace el tamaño muestral? ¿En relación a qué? ¿Al punto final primario o a los subgrupos? Al punto final primario. Muy bien. No, digo para que, porque acá tiene varias cosas, son cosas sencillas, pero es lo que todos tienen que saber. ¿Está bien? La otra pregunta, metaanálisis de pacientes individuales. ¿Por qué se habla de eso y no se habla de metaanálisis, de pool análisis? ¿Cuál es la diferencia entre un metaanálisis de pacientes individuales y un pool análisis? ¿Hay una Yo diferencia? tengo entendido, a ver, no A ver. sé, que el de pacientes individuales es como que se agarra como que la información que tenía el protocolo y se la analiza según cada paciente y no sobre el resultado del estudio publicado, digamos así, como separado, analizando paciente a paciente de cada uno de los protocolos. Exactamente. Por eso también cambian el outcome del metaanálisis. Entiende individualmente los pacientes, lo cual lo hace mucho más seguro. Pero las dos poblaciones tienen que ser altamente comparables, porque si no, no lo podés hacer. Por eso también el metaanálisis de este estudio puede llegar a un outcome primario diferente al outcome primario, por ejemplo, del Betamidine block, que sabemos que era más extenso. Y al final utilizaron solamente muerte por cualquier causa, infarto, reinfarto e insuficiencia cardíaca. Individuales que Arturo dijo y que vos lo pusiste en una cosa muy importante. Se hace lo que dijo José, por supuesto, es la definición correcta. Lo que dijo, cuando vos tenés estudios que tienen puntos finales y otros puntos finales más amplios, hacerlo sobre los más duros, los individuales, vos lo dijiste. Ahí está. No, quiero agregar algo. La recomendación americana de 1A, si no me equivoco, creo que está hecha en base a los antiguos trabajos que conocemos de betabloqueantes, no es algo que esté actualizado. Y otra cosa que me parece a destacar es que el autor del primer trabajo es Borja Ibáñez, que es un investigador independiente. Entonces, es un trabajo que está hecho con 8.000 pacientes, con bisoprolol, que es más acercado por ahí a la realidad de todos los días y que no está patrocinado, que es un investigador independiente a diferencia de los otros estudios, que por ahí me parece que también es algo a destacar. Bueno, Anita, gracias. Muy bien. Gracias.